a Dios que nos permite reunirnos un martes más para estudiar la palabra de Dios. Muy acorde a lo que se predicó este domingo en la iglesia de Batería sobre por qué es tan importante estudiar las Escrituras, donde se presentaron una serie de razones y una serie de beneficios. Muy bueno el mensaje sobre las razones y los beneficios y la importancia de estudiar las Escrituras de nuestro Señor. Le damos gracias al hermano Junior por habernos sustituido y haber expuesto la palabra que Dios entregó a su corazón. Y hoy nos encontramos aquí ante ustedes, comenzando una nueva serie de estudios que le he titulado Haciendo firme vuestra vocación y elección. Así le he titulado, Haciendo firme vuestra vocación y elección. Y ese texto se encuentra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Si ustedes van conmigo al capítulo 1, en el versículo 10, el apóstol, luego de haber dado una introducción importante con respecto a ser participante de la naturaleza de Dios por medio de la fe en Jesucristo, él exhorta a los hermanos a ser firmes en su vocación y elección. Y voy a leer el texto desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Y mira lo que dice la palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note lo que dice: todo lo que tenga que ver con la vida cristiana se nos da por el divino poder de Dios y por conocer a Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ven? Hay un llamado del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede estar enterrado en las concupiscencias y en los deseos de este mundo. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, note que para que podamos ser perseverantes, estas cosas no deben ser escasas en nuestra vida. Si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, dice la Escritura, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y mira lo que dice el 11: porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que estamos viendo que en la vida cristiana hay una colaboración. En el caminar con Cristo hay una colaboración. Hay una intencionalidad que debe existir en nuestros corazones, de tal manera que no vivamos en ociosidad de espíritu y de práctica. O sea, en pereza espiritual. Y como les dije, el título, Haciendo firme nuestra vocación y elección, es el tema que en estas próximas noches vamos a estar tocando. Y para ello quiero responder algunas preguntas que nos debemos hacer ustedes. Durante estas noches nos estaremos haciendo algunas preguntas y vamos a dar ciertas respuestas para que usted se evalúe a sí mismo. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Es la primera pregunta que nos proponemos responder en esta noche. ¿Qué quiere Dios para su pueblo?
Pues Dios quiere que los creyentes tengan seguridad completa en su relación personal con Él. ¿Oyó? Hay mucho del pueblo que hoy día vive una inseguridad de su relación con Dios. Y Dios quiere que usted como hijo, si le ha conocido, viva en una seguridad o posea una seguridad completa en cuanto a su relación personal con Él. Y para eso la Escritura responde el deseo de Dios en dos pasajes y en muchos otros pasajes, pero si lo dijésemos todos no acabamos. Así que el primer pasaje que vamos a tocar en esta noche es Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Me le dan un micrófono a alguien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice ese pasaje, hermano? 13. Sí, con fuerza ahí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Según el texto, lo que ha sido escrito en la palabra de Dios y en esta carta de Juan, y también se puede decir de todas las cartas, tienen el propósito de hacerte saber que estás seguro en Él, para que creáis, dice la Escritura. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero al principio dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Ven? Y de momento dice para que creáis. El propósito de la verdad escrita no tan solo produce fe, sino que sostiene la fe. Produce fe, pero también nos continúa a ser creyendo. Nos continúa a nosotros ayudándonos a creer, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Pero también dice ahí que tiene otro propósito, que nosotros tengamos seguridad de qué. ¿Qué dice ahí? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esa es una de las cosas principales que Dios quiere, que si tú estás en Cristo sepas fuera de toda duda razonable, que tú tienes vida eterna. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente va a las iglesias y no sabe si es o no es. Y están como Shakespeare, cero no se ve, esa es la cuestión. O el argumento, para decirlo correctamente. ¿Ves? Pero el creyente no puede estar en esa incertidumbre. De hecho, Cristo vino para que nosotros tuviéramos seguridad. Y lo dice ahí, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo que me lleva a un segundo versículo. Una de las formas en las que el Espíritu Santo llena de seguridad el corazón del creyente se encuentra en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Y lo voy a leer. Dice el texto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo la Escritura? ¿Cuál es una de las labores del Espíritu? Certificarnos, hacernos entender a quién pertenecemos. Que usted comprenda fuera de toda duda razonable que usted es propiedad de Cristo. Lo dice en Efesios. Si usted busca Efesios capítulo 1, versículo 14, Efesios capítulo 1, versículo 14, vaya conmigo al texto. ¿Lo tiene? Allí claramente dice, voy a leer desde el 13 para que sepamos de quién estamos hablando. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, por medio de la palabra, ¿sí? Vemos otra vez cómo se cumple. Estas cosas están escritas para que creáis. Y aquí acaba de decir que habiendo creído en el evangelio de salvación, habiendo creído en esa palabra de verdad,
¿Fuiste qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el sello, la señal, el arrabón de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que Cristo venga a tomar lo que le pertenece. La gente a veces traduce eso, y hay alguna Biblia que lo traduce como que hasta que nosotros vayamos a recibir nuestra herencia. No, pero eso no es lo que dice el texto. Si usted analiza el texto, dice, aunque eso que las personas creen es verdad, ahí lo que dice es otra cosa. Ahí lo que dice que Él es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuál fue la posesión que Cristo adquirió para la alabanza de su gloria? La iglesia. Así que allí la posesión adquirida, el que la poseyó fue Cristo, que pagó un precio caro, pero Él también selló lo suyo. ¿Ves? Y Él a esa iglesia, como lo dice antes, la hizo para la alabanza de gloria. ¿Cómo sabemos que es eso? Porque el contexto nos lo deja saber. Mira lo que dice en el versículo 6. Dice, leyendo el versículo, y en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que un texto interpreta otro texto de la Escritura. Tenemos que tener cuidado de que no interpretemos diferente. Lo digo porque el otro día estaba leyendo una Biblia que decía hasta que nosotros poseamos nuestra herencia celestial. Pero eso no es lo que está diciendo ahí el texto. El texto de manera literal dice hasta que Cristo venga a recoger lo que Él compró. Lo que Él adquirió. Porque, amigo mío, usted no adquirió a Dios. El que pagó el precio. Y el que lo compró con precio carísimo fue Jesucristo al entregar su sangre. Así que ya estamos viendo, Cristo quiere poner seguridad en nuestros corazones, que sepamos que tenemos vida eterna y que nos ha dado su Espíritu para que dé testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Que ese Espíritu es un sello que muestra que pertenecemos. Ahora, viendo que Dios quiere que sus hijos tengan seguridad de salvación, nos preguntamos, ¿por qué muchos dudan? No hay mucha duda en el pueblo de Dios a nivel de la isla y del mundo entero. Si Dios quiere que tú y yo tengamos esta seguridad, ¿por qué muchos dudan? Existen varias causas. Las vamos a estar mencionando. Pero una de las causas más comunes es que la persona simplemente nunca ha sido salvada. Duda de su salvación porque se conoce a sí misma y nunca ha sido salvada. Esa es una de ellas. ¿Puede un creyente verdadero, salvado, dudar? Sí. A veces hay duda. Lo que no puede permanecer es esa duda. La duda no lo debe definir. El castigo de la duda tal vez sea un momento en el camino, pero no es todo el camino. Tenemos que llegar a confiar en Dios y a creer, porque eso se trata de confianza. Mire, es más, una de las catástrofes que se dejan ver a menudo en las congregaciones es el número crecido de miembros en las iglesias, ¿verdad? En las congregaciones que no han sido salvados. Una de las realidades que estamos viviendo en muchas iglesias de diferentes denominaciones es que hay un chorro de personas inconversas como miembros de las congregaciones, aún ministrando desde las plataformas de las distintas iglesias o altares, como algunos le llaman. Y digo como que algunos le llaman porque todavía no he visto que ninguno lo santifique ni le pegue fuego allá adentro. ¿Ves? Esto es un púlpito,
el nombre correcto. Y el propósito es estar un poco más arriba para que las personas puedan observar. De ninguna manera es un altar. ¿Ven? Pero la gente todavía en su mente tiene ciertos conceptos muy grabados en su corazón. El altar de Dios en este tiempo en que estamos viviendo es el creyente. El corazón del creyente, la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos el altar de Dios y en nuestro corazón el fuego debe estar encendido. ¿Ven? Debe haber una pasión por Dios. Miren, pero es muy triste. En estos días vemos lo fácil que es unirse a las iglesias locales sin haber tenido un encuentro transformador con Cristo. Muchas de las personas se vuelven parte, miembros, pero no han tenido un encuentro que transforme o que cause un verdadero cambio de corazón. El cambio del corazón es importantísimo, porque determina el nuevo nacimiento, que algo soberano ha sucedido en el corazón. Ahora, en la próxima parte voy a estar hablando de por qué hay tantos miembros en las iglesias que no son salvados. Ahora vamos a ver por qué hay tantos miembros en las iglesias de Cristo, o sea, en las congregaciones del Señor, que no son salvados. Número uno, por la decadencia moral y espiritual que corre rampante hoy día. Hay una decadencia moral y espiritual. Sí, no hay duda de que el hundimiento social y la aceptación cada vez mayor de la perversión como forma de vida se está haciendo la norma en nuestra sociedad. Ahora, la perversión se está convirtiendo en ¿qué? En la norma. Y la están tratando de imponer en forma de ley. Hacer de la perversión algo legalizado. Si la sociedad está pervertida y la iglesia no está firme en la verdad, ¿qué usted cree que va a pasar con la iglesia? Si los santos que se reúnen no están, como decía el hermano el domingo, estudiando las escrituras, ¿cómo van a saborear los beneficios? Hay muchas iglesias que están siendo afectadas y que están aceptando los patrones del mundo. Hay iglesias donde hay pastores y pastoras lesbianas, homosexuales, toda clase de pecados se permite, como si nada. Y la gente usa todo eso con el amor de Dios a expensa de la justicia y la santidad de Dios. Y tuercen las escrituras para decir cosas como se escuchó el otro día de una persona que dijo que la Biblia es LGBT, LGBTQHIJKLMNCO. La historia nos da testimonio una y otra vez de qué es lo que le sucede a las naciones en tiempos de declinación espiritual. Cuando usted estudia la historia como un todo y las historias bíblicas, usted verá lo que sucede con las naciones en los tiempos de declinación espiritual. ¿Qué sucede? Número uno y número dos, la convicción fuerte de pecado y la reverencia a Dios tiende a reducirse. Y ahora estamos viendo gente reunidas en las iglesias que no tienen ni han pasado por lo que se llama la convicción de pecado, pero tampoco tienen reverencia, o sea, no temen a Dios. Se está levantando un pueblo que no conoce al Señor, que viven como mejor le parece, y al no conocer al Señor y al vivir como mejor le parece, cuando la palabra de verdad no tiene convicción, o sea, el Espíritu no les convence supuestamente. La Biblia dice que el Espíritu vino a ¿qué? A convencer de pecado. En estos tiempos de declinación espiritual no se ve mucho la evidencia de un arrepentimiento profundo.
ni tristeza santa por el pecado. Estas cosas suelen verse mucho en los despertamientos espirituales. Pero eso muestra que estamos viviendo en un tiempo de letargo espiritual. Y Dios está llamando a la iglesia para que se ponga los pantalones en su sitio, se apriete la correa y comience a buscar a Dios en temor, en reverencia y en arrepentimiento profundo y santa tristeza. Lo vamos a ver más adelante en las Escrituras. En tiempos como estos, la historia revela que un número creciente de miembros de las iglesias no dan evidencia de cambio de vida. Y ese es el problema. Hoy día la gente cree que arrepentirse es decir, estoy arrepentido. Hoy día la gente piensa que dice, yo me arrepiento y recibo. Eso no es evidencia de arrepentimiento. La evidencia del arrepentimiento es el cambio de vida. Porque arrepentimiento significa cambio de mente que te lleva a un cambio de vida y de conducta. Por lo tanto, el arrepentimiento se deja ver por los hechos, por las cosas, por la manera en que nos movemos, por la manera en que vivimos. Son muchos en este tiempo los que no son fieles a su profesión de fe. Hay mucha profesión de fe falsa y ese es el problema. Mucha gente en las iglesias está bautizada porque hicieron una profesión de fe, pero esa profesión de fe no dio cambio de su vida. Y si no hay cambio, ¿qué podemos decir? ¿Qué me puede decir? Si yo hablo como un impío, me muevo como un impío, me conduzco a través de la vida como un impío, ¿qué soy? Un impío. Los hechos deben hablar de lo que ha sucedido en el corazón, de que hay un nuevo deseo. Queremos acercarnos a Dios, queremos vivir para Él, queremos santificarlo en nuestros corazones, queremos mostrarle nuestro respeto y reverencia y nuestro gran amor y nuestra pasión en medio de la paciencia. La pasión es buena, pero cuando está gobernada por la fe y la buena conciencia. ¿Oyeron? El ser apasionado por Cristo es bueno cuando está gobernado por esa fe verdadera y una buena conciencia delante de Dios. Tito, el apóstol Pablo, en la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 16, nos habla de esta situación que sucede en muchos. ¿Quién me lo puede leer? Tito. Evelyn, ¿te atreves? Ok, bueno. El que le encuentre, que levanta la mano y me lo lee con fuerza. Tito, capítulo 1, versículo 16. Roberto. Mira, Robertito lo busco. Evelyn, tú me vas a buscar primera de Juan 19. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo gobernantes diferentes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Vieron el texto? Profesan. Hay en este tiempo mucha gente que su seguridad es una falsa seguridad. Dios quiere que tú y yo tengamos seguridad, pero la seguridad que Dios quiere darnos está fundamentada en la verdad de Dios, y la verdad de Dios es transformadora. O sea, la fe sola salva, pero la fe que salva tiene obras que evidencian esa transformación de vida. ¿Ven? Y mucha gente vive de espaldas a Dios toda su vida y dice, no, es que un día yo confesé a Jesucristo como Señor de mi vida. Y no, hermano, no es que esa persona se apartó, esa persona nunca estuvo. ¿Por qué? Porque no hubo cambios de corazón.
Los cambios que Cristo hace en el corazón del salvado son permanentes. Y si un creyente peca contra la obra del Espíritu en su corazón, va a ser una persona desdichada. El Espíritu Santo no lo dejará estar contento con esa clase de vida. Por lo tanto, la seguridad eterna está basada en la obra de Cristo y en la obra de su Espíritu y en la obra del Padre, trabajando juntos en el creyente, en el tiempo y para la eternidad. ¿Ven? Esa seguridad es en Cristo, en su camino, no en nuestro camino. No hay seguridad fuera del camino que te lleva a la ciudad celestial. La seguridad se encuentra en Jesucristo, nuestro Señor. Allí puedes tener situaciones difíciles. Ciertamente puedes tener resbalones. Pero ¿sabes algo? Allí serás levantado y recibirás ayuda para seguir adelante. Pero fuera del camino, viviendo de espaldas a Dios y llamándote cristiano, simplemente estás dando un falso testimonio. Eres un testigo falso. En este tiempo donde la gente convierte la gracia en libertinaje, este mensaje tiene que ser repetido. En las iglesias que creemos en la gracia, en la predestinación, todas esas cosas, hay que hablar acerca de las responsabilidades. Y en la iglesia donde la gente habla más que de responsabilidades, hay que recordarle que Dios es un Dios de gracia. ¿Ven? Nosotros tenemos que ser responsables delante del Señor. Así que vemos que hay una decadencia moral. Y la historia nos da testimonio y una vez de lo que sucede en las naciones en los tiempos de declinación espiritual. Falta de convicción, de una fuerte convicción y de una reverencia a Dios. Un grupo de gente que profesan conocer a Dios, pero sus hechos hablan duro contra su profesión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Hermana Evelyn, si no lo puede leer. Déjale el micrófono ahí para que se escuche con fuerza, Evelyn. Ahí. Con fuerza, ahí. Detiéndole la ventana. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, ¿no? Que no todos son de nosotros. O sea que hay gente que huye y no resiste y no persevera. No porque hayan sido y se perdieron, sino para que se manifieste que no fueron. O como dice otra persona, nunca realmente estuvieron con nosotros. Vivimos en una generación de muchas máscaras y apariencias. Y la palabra de Dios tiene el propósito de derribar y destruir todos esos argumentos falsos que se levantan en contra de la verdad de Cristo. Y desenmascarar a las personas, confrontándolos con la verdad, para que la verdad les haga libres, pero también los despierte del letargo y del dormitar que tienen muchas veces en la vida cristiana. Primera de Juan 2:19 encontramos una pista probable de la razón por la que más de la mitad de los miembros de las iglesias en Estados Unidos y Puerto Rico nunca asisten a las iglesias. Voy a repetirlo. Allí, en ese texto que leímos, hay una pista probable de por qué más de la mitad de los miembros de las iglesias, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, nunca asisten a las iglesias o tienen como práctica faltar. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y mucha gente usará, no, es que tienen que hacer esto y fiestas aquí y llamarlo. O sea, tienen que usar elementos carnales para atraer gente carnal. No. Si la palabra de Dios no los convence de pecado por el poder del Espíritu Santo, y tú los traes aquí por medios carnales, vamos a tener congregaciones como muchas congregaciones llenas de gente que realmente no aman a Dios ni le adoran, sino que se adoran a sí mismos y su deseo. Y cuando el pastor llega a decir algo contrario a su deseo, entonces me voy de aquí porque estoy molesto.
¿Estamos captando esto? Es importante que usted y yo entendamos esa realidad que dicen las Escrituras y las hablemos, porque muchos tienen miedo de hablar de estas cosas, porque se me vacía la congregación. Hermanos, el pueblo de Dios que tiene el Espíritu, una de las características es que tiene hambre de Dios. De Dios. Bienaventurados estos que tienen hambre y sed de ti. De justicia, hambre y sed de justicia. Es importante que estudiemos esto. Aunque tales miembros hayan levantado su mano en la iglesia, o en una reunión, o como en muchas iglesias que firman una tarjetita de membresía, posiblemente no se ha manifestado en ellos el arrepentimiento, y a menudo ni siquiera se encuentran en la iglesia de 6 meses. Algunos duran más o menos. Pero tú los ves que escriben en la tarjetita. Porque ahora muchos te hacen firmar el día que Cristo me salvó. ¿De verdad? Eso está por verse. El tiempo dirá la realidad de esa confesión. Yo conozco mucha gente que conoce, que cuenta cuántos convertidos hay. Pero cuando tú comienzas a buscar y a hacer y a evaluar dónde están esas vidas que supuestamente confesaron, y si hubo un cambio real de corazón, todo fue una confesión de la boca y del intelecto, pero no hubo un acto sobrenatural de Dios Salvador en el alma. Y por eso es que son más los que dicen que son cristianos, pero entonces tú dices, ¿dónde está toda esa cristiandad? Más de la mitad nunca hicieron una confesión siempre. Y cuando están en la iglesia, sus vidas se van siempre tras sus deseos y sus pasiones. Nunca bajo la gloria de Dios, ni el deseo de Dios, ni la pasión de Dios, porque no tuvieron verdadero arrepentimiento. Y esto es algo fuerte de decir. El único que puede hacernos verdaderamente miembros de la iglesia del Señor es el Señor. Y esto lo hace por la obra de su Espíritu a través de la predicación de su palabra. Es la obra de su Espíritu por la palabra lo que introduce a la gente del reino de la oscuridad y los traslada al reino del amado Dios. No las intenciones, no los jueguitos, no los entretenimientos. ¿Estoy diciendo que muchas de esas cosas sean malas? No. Pero cuando estamos en el tiempo de adorar a Dios, ya el mundo tiene mucho entretenimiento para usar el tiempo de la predicación y de la enseñanza para también entretener a la gente. Porque la gente lo que necesita es la verdad. Y estamos viendo que generaciones de jóvenes no conocen al Señor. Porque en las iglesias y en las escuelas dominicales les están enseñando a pintar, pero no les están enseñando a relacionarse con un Dios vivo y real. Esto es un llamado a la congregación de Batería, ¿sabes? Y a los padres a preocuparse profundamente porque sus hijos lleguen a tener un entendimiento de quién es el Señor. Porque somos responsables delante de Dios por nuestros hijos y las generaciones que nos siguen. Lo que me lleva a la segunda razón o un segundo factor de por qué tantos miembros de las iglesias no son salvados. Porque mucha de la predicación moderna ha puesto menos énfasis en el arrepentimiento y en la sumisión al señorío de Jesucristo. Mucha de la predicación moderna ha puesto menor énfasis en el arrepentimiento y en la sumisión al señorío de Jesucristo. Como consecuencia de esta práctica, muchos han tratado a Cristo como un seguro barato en contra de incendios para no irse al infierno. ¿Me equivoco? Jesucristo no es lo que le importa. O también lo han tratado como un ticket para entrar al cielo.
Pero ¿qué tú vas a hacer con el ticket después que ves la película? Lo desechas. Y la gente no se pone a pensar lo que muchas veces dice. Porque no analizan en profundidad sus enseñanzas. Repiten los mismos clichés una y otra vez y todo el mundo, wow. Es importante que tú y yo no tratemos a Cristo con semejante desprecio, tratándolo como un seguro barato en contra del incendio que nos guardará del infierno. En esta clase de predicación superficial que está centrada en el hombre, se pinta a Dios casi como un criado del hombre, existiendo primordialmente para hacernos felices y cumplir todo el deseo de nuestro corazón. Verán, a Dios le gusta complacer a sus hijos y darle los deseos de su corazón. Pero si tú ves a Dios como un criado o como alguien que cumple tus deseos o lo quieres para que cumpla tus deseos, tú no tienes una relación correcta con Dios. Ni estás mirando a Cristo como Él debe ser mirado, ni estás reverenciándolo como debe ser reverenciado. Lo estás tratando como un lacayo, como un siervo tuyo, como cualquier cosa, lo estás menospreciando en tu corazón. Dios tenga misericordia de tu alma. Pobre criatura miserable, porque veo que estás en prisión de oscuridad. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pedro, ¿verdad? Veo que estás en prisión de oscuridad, porque quería comprar el don de Dios con dinero. Y hay mucha gente que solamente ven a Dios por posesiones terrenales, por lo temporal, pero su mirada no está puesta ni en Dios, ni en su reino, ni en su justicia. Solamente quieren las añadiduras. Vienen a Dios por sus manos, pero no a ver su rostro y conocer. Es importante que usted y yo seamos de aquellos que creamos en Cristo por las razones correctas y que no seamos engañados por las estratagemas satánicas de una predicación engañosa y falsa. Estamos captando lo que me están escuchando en las redes. Escuchen si tienen oídos para oír. Escuchen si en tu iglesia predican estas cosas que yo te estoy diciendo. Es tiempo de que no digan, no, el pastor es buen amigo. Huye de esa iglesia, porque buenos amigos los puedes conseguir entre los budistas, entre los maometanos y entre diferentes religiones. Esto no se trata de ser buenos amigos, esto se trata de la verdad. Y la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. No, hay un solo camino y una sola verdad. Y Cristo la tiene. Y esa es su manera. No son nuestros preceptos, nuestros conceptos, son sus designios los que deben regir cada faceta y área de nuestra vida. Es tiempo de temer al Señor. Mire, amado, continuando con este estudio, / predicación expositiva, / amonestación, / hashtag con papitas fritas, todo pronto. Muchos, es verdad, que tienen esta clase de predicación, no tienen la intención que mencionamos. Algunos predicadores, al no exponer la verdad de forma balanceada, enfatizan tanto el amor de Dios que virtualmente ignoran y dan poco valor a su grandiosa santidad. Muchos ni siquiera en sus iglesias han predicado jamás de las consecuencias horribles del pecado y de enfrentarse al juicio de Dios. Están tratando de dorar la píldora para que la gente no se asuste. Hermano, si usted es de lo que acaramela el evangelio, usted está mal. Usted debe dar los énfasis que el evangelio da. Cuando habla de cosas hermosas, da el énfasis hermoso. Pero cuando habla de cosas fuertes, sea fuerte. No lo diluya. O sea, diluir el café no es otra cosa que
Mezclarlo, pues eso, ¿cómo se llama eso? Adulterio. No entregue un mensaje adulterado a la persona, porque muchos, como no han oído otra cosa, lo creerán. Y usted lo hará 2 veces más hijo del infierno que usted, primero por haberle mentido y segundo porque él con buena intención comienza a matar hacia el frente. Ese mensaje fatuo que lo que hace en vez de darnos entendimiento y llevarnos a la sabiduría, hace nulo el pensamiento y oscurece el consejo. Tenemos que tener cuidado de no oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría, como le dijo Dios a Job en su carta. Dios nos ayude y nos ampare. Tal predicación superficial y no bíblica es muy diferente a la de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia en sus inicios, y también es muy diferente a toda generación que ha visto alguna especie de despertamiento espiritual. Porque cada vez que hay despertamiento de una mente espiritual, los movimientos se vuelven a Dios en santidad y en justicia. Se arrepienten de su maldad, hay confesión de pecado, hay cambio de vida que da evidencia de la obra del Espíritu, que ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Porque Dios está convenciendo al mundo para que no sigan en su empeño y en su carrera directa al infierno. Escuchen y hagan que estas palabras penetren en sus corazones. Bajo tal predicación centrada en el hombre, es aterradoramente, ¿lo dije bien? Bajo tal predicación es aterradoramente fácil para las personas unirse a la iglesia sin experimentar la convicción fuerte que produce una conversión genuina. ¿No lo han visto? Llegan a la iglesia, se presentaron, ya, son miembros, no. Son personas que visitan la congregación. Eso está bien. Siempre la puerta está abierta para todos. No se le cierra a nadie. Pero una cosa es que la puerta está abierta y otra cosa es que esté vestido con la ropa que Cristo da. Como aquel pasaje en la Escritura donde el rey va a tener una fiesta y estaban toda clase de personas, buenos y malos, pero había uno que no estaba vestido de fiesta. ¿Y qué le hicieron? Échenlo a las tinieblas de afuera. No, sí pueden venir, pero en el proceso, de alguna manera, al conocer a Cristo, lo viste con su justicia. Cristo lo viste, Cristo lo salva, Cristo lo santifica, Cristo lo hermosea. Cristo se la presenta a sí mismo como una iglesia santa y sin mancha delante de él. O sea, si tú eras feo cuando viniste, tienes que salir más lindo. Sí. Hermano, y si sigo feo, por lo menos tu espíritu tiene que estar lindo, bro. Porque si no va a ser todo feo. Y eso es un problema grande. Pero Cristo está hermoseando la gente. Mire, amado. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Voy a leer. Los que tengan, búsquenla. Yo voy a estar dando lectura este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Vieron? Me gozo, no porque hayas sido contristado, o sea, lo que me da contentamiento no es que tú estés triste. No. Lo que me da contentamiento es que estés triste por el propósito y la razón correcta. Estás entristecido a causa de qué? Para arrepentimiento, para volverte a Dios. Porque habéis sido contristados, dice el texto,
en 2 Corintios 7, de 9 al 10, habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciereis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Estamos viendo entonces que el apóstol Pablo está claro con esto también. Muchas veces él tenía que escribir a los corintios con el propósito específico de confrontarlos y amonestarlos por sus malas prácticas. Y en esa segunda carta le dice, mira, estoy contento porque están tristes. Y están tristes por las razones correctas. Y esa tristeza que les causé los ha llevado a considerar su vida y a arrepentirse para con Dios. Y de ese arrepentimiento que te vuelve a Dios, no hay que arrepentirse. De aquello que te vuelve para que veas a Dios, no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, que es según el mundo, un mero remordimiento donde no hay cambio de corazón, eso simplemente es manifestación de muerte. Hay gente que tendrá lágrimas de cocodrilo, podrá llorar, podrá decir, pero no hubo un cambio de corazón ni de conducta, pues entonces no han experimentado el verdadero arrepentimiento genuino y salvador. Su confesión y su profesión es como ellos, una mentira. Y por eso es importante que usted, como se llama el título, procure hacer firme vuestra vocación y elección. Si usted ha sido salvado, las evidencias dirán si esa salvación es real. ¿Por qué? Por los hechos. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal y afecto fraternal amor. Estas cosas no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos captando la idea? Bien. En muchas iglesias hay muy poca evidencia de algo que remotamente refleje una convicción profunda y tristeza santa que produzca arrepentimiento genuino y salvación. Y esto es triste. Cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay reflexión acerca de la vida, de nuestra condición delante de Dios. Cuando tenemos la salvación como algo superficial, o nuestra confesión como algo superficial, decimos, Dios tenga misericordia de buena. Eso se llama pisotear la sangre del Hijo de Dios. Tener un poco la palabra de Dios. Lo que me lleva al tercer punto, razón por la que pienso que muchas iglesias hay tantos más salvados. Por una gran parte del siglo pasado, la membresía de la iglesia fue algo popular. O sea, antes era como estar en la onda, pertenecer a una iglesia. Cuando hacerse miembro de una iglesia es la norma, puede ser fácil para las personas unirse sin una consagración personal profunda a Cristo. Voy a repetir esto. Cuando hacerse miembro de una iglesia es la norma, puede ser fácil para las personas unirse a esta sin una consagración personal profunda a Cristo. En muchas denominaciones, las personas se pueden unir a la iglesia casi sin pensar si quieren una relación seria con Jesús. Demasiado a menudo, ni siquiera se les pregunta en cuanto a su relación con Jesús. Oye, una cosa es asistir, otra cosa muy diferente es ser. Tú puedes asistir a una congregación, pero otra cosa es ser iglesia. Tú, ser parte de esas piedras vivas que han sido transformadas por Dios. La una lo puede ser cualquiera. Hasta el diablo puede asistir a la iglesia. La otra solamente puede hacer aquellos que por la gracia de Cristo, por el poder de su Espíritu y su palabra, han sido llamados para Él. Es una realidad que estamos viviendo. Y usted tiene que estar seguro. Lo que nos lleva a la cuarta. Las iglesias generalmente
no proveen asesoría bíblica eficaz a los que desean membresía. ¿Alguien quiere ser miembro? Pero no se le ha dicho qué implica ser parte del cuerpo de Cristo. No se le ha dicho cuáles son sus responsabilidades y la persona está ciega. Yo le he estado dando clase a Lina. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Varias semanitas, ¿verdad? ¿Sí? Yo sí puedo decir cuántos son. 1 año y 3 meses. Sí. 1 año y 3 meses. Dividido entre 2 semanas. ¿Cuánto es? 8 meses. Eso fue. Para enseñarle exhaustivamente. Eso es una responsabilidad que tanto usted como yo tenemos. Para que la persona sepa si es salva, por qué es salva, y qué es lo que hace salvado, y cuáles son los indicadores de la salvación, y cuál es la responsabilidad del creyente como creyente, a qué nos llama Dios, por qué vino, por qué nos salvó, etc. Porque la persona puede ser parte de la iglesia del Señor en el momento que cree en Cristo Jesús. Pero hay muchas profesiones de fe que no son el verdadero creer. Hay personas que no saben de lo que creen, ni por qué lo creen. ¿Qué tú crees? Como he dicho en otras ocasiones, pues lo que cree la iglesia, ¿y qué cree la iglesia? Lo mismo que yo, ¿y qué cree la iglesia? Lo mismo que la Biblia, ¿y qué cree la Biblia? Lo mismo que yo la iglesia. Y cuando tú le preguntas algo, no saben responderte porque están sin fundamento y movidos de aquí para allá como las olas del mar, que no saben, que no pueden dar razón de su esperanza. No, y 1000 veces no. En demasiados casos la mentalidad que se le recibe está a la gente simplemente dando por sentado que han nacido de nuevo. Por esto en muchas iglesias hay muchos miembros que se han unido a las congregaciones locales, pero nunca han sido unidos a Cristo. ¿Ve? Pertenecen a algo local, visible, pero no pertenecen a la iglesia del Cordero que fue inmolado. No han sido transformados, no han nacido de nuevo. Sus nombres constan en una tarjeta o en una lista de membresía, pero nunca han experimentado el nuevo nacimiento, ni tampoco le ha sido explicado lo que significa ser un discípulo de Cristo y las implicaciones de seguir a Cristo. Son muchos los miembros de las iglesias que más tarde en su vida reconocen que estaban perdidos y espiritualmente muertos. Habían sido hasta bautizados, habían sido puestos a ser hasta maestros, y de momento, en un momento dado, el Espíritu sí le abre los ojos, sí lo lleva al arrepentimiento y sí lo salva. Y ellos dicen, wow, ahora que viene el salvo. Como le pasó a la esposa de Paul Watcher, que sirviendo en la iglesia y dando clases, la esposa del pastor, haciendo misiones, se dio cuenta que estaba perdida y muerta en sus pecados. Y en el proceso llegó a encontrarse con Cristo. Y cuando Cristo la salvó, la transformó. Entonces ahora el Evangelio no le resultaba una carga, sino un deleite. Y ahí está la diferencia. Para el salvado de verdad, el Evangelio es un deleite y un gozo. Para el que trata por sí mismo, por su fuerza, servir a Cristo, el Evangelio es una carga. Todo depende si tu corazón ha nacido de nuevo o no, porque has recibido nuevos deseos del cielo. Mire algo, entiende estas cosas. Así que muchas de estas personas, cuando hicieron su profesión de fe, no tenían ni idea de que estaban haciendo una profesión falsa, porque estaban simplemente siguiendo. ¿Recibiste a Cristo como Señor de tu vida? Si tú crees que Él es el Hijo de Dios y que murió por ti, por tu pecado, y haces esto, serás salvo, porque la Biblia lo dice. Pues la persona hace la confesión, sigue los pasos y termina habiendo hecho una confesión, siendo obligado a hacer esa confesión, pero sin una transformación del corazón real. Y entonces tú le dices que estás seguro en su salvación, y esa persona en su vida no da evidencia ni fruto de salvación, y tú le mentiste diciéndole creer que era salvo cuando su corazón realmente no había sido
transformado por espíritu, sino que lo guiaste a tomar decisiones palabra por palabra, esto por esto, para que él hiciera una decisión, pero no hubo fruto de cambio de vida. Qué cosa más triste, caballero. Qué cosa más grande. Me salió el cubano. Solamente cuando Dios le abrió los ojos y vieron en retrospectiva, pudieron darse cuenta del por qué ellos habían hecho dicha profesión. Ahora vamos a prestar atención antes de acabar esta clase de hoy. Algunas cosas que han dicho estas personas, que han dicho estas profesiones, que han vivido por años en las iglesias, creyendo que son salvos. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron en el momento en que alguien tuvo la delicadeza de acercárseles y presentarles más correctamente el Evangelio de Jesucristo? Razones comunes para las falsas profesiones de fe. Número 1, la presión de grupo. Esa es la primera razón, la presión de grupo. ¿No lo han visto en las iglesias? Algunos hasta que hagan, casi te quieren empujar al frente. Mire lo que dijo esta persona. Muchos de mis amigos lo hacían, así que lo hice principalmente por ser parte del grupo. Y la persona hasta se bautizó y servía en la iglesia, no porque creía realmente en Cristo Jesús, sino porque quería ser parte del grupo. Presión de grupo. Hay gente que está en muchas de las iglesias por presión de grupo, porque tienen muchos amigos aquí. Número 2, expectativas de otros. Escuchen lo que dijo esta persona. Mi familia y mis amigos querían que yo fuera salvado, así que me uní a la iglesia para complacerlos. Ahí había arrepentimiento y fe. Esa es otra presión de grupo familiar, o de las expectativas de los familiares. No, es que yo estoy allí porque quería complacer a mi familia. Y la persona posiblemente estaba en la iglesia y tú lo ves sirviendo, pero no ha tenido un cambio de corazón, no se ha arrepentido por el Dios, no tiene fe en el Señor Jesucristo, simplemente quería complacer a su familia. Es más, yo he conocido personas que van a las cosas del Señor porque cuando se mueran quieren ir a encontrarse con sus familiares. Cuando una persona creyente muere, lo que desea es ver a Cristo. Lo que anhela es ver al Señor cara a cara. Y yo sé que mi Redentor vive y en esta vida me de ver a Dios. Un verdadero salvado desea, ama, anhela estar y ver cara a cara al Cristo de la gloria. Pero estas personas solamente hacen la confesión para poder encontrarse con sus seres queridos, mostrando que su Dios no era Cristo, sino su ser querido, y engañando su propio corazón. ¿Y por qué no se dicen estas cosas? Porque hay un bendito alguien viene la susceptibilidad de esta generación, porque muchos en este tiempo prefieren ser engañados aunque se les diga la verdad. Pero amigo mío, si yo te amo, ¿cómo te voy a mentir para que te vayas al infierno con una mentira? Yo quiero que tú creas en la verdad, y la verdad se llama Cristo, y en ningún modo hay salvación, y nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra pasión debe estar en Jesús. Tenemos que hacer las cosas por las razones correctas. Analicemos nuestra vida a la luz de las Escrituras. Razones sociales, hay razones sociales. Miren lo que han dicho algunas personas. Muchos de mis amigos eran miembros de la iglesia, así que me uní a ella para formar parte del grupo. Lo mismo que nosotros, que la presión del grupo. Cuarta, comprensión inadecuada. Muchas personas están en la iglesia por comprensión inadecuada. Mire lo que dijo esta persona. Cuando tomé mi decisión, no entendí realmente el Evangelio. No entendía completamente mi dependencia total de la sangre de Cristo y su dádiva de la salvación. De hecho, muchas de estas predicaciones que se están dando hoy día, hay muchos predicadores que no hablan del Evangelio, hablan de sus malas experiencias, de cómo Dios supuestamente los prosperó, de muchas ganancias, de muchas riquezas, de cómo están tristes y ahora son felices, pero nunca les hablaron de su pecado, no le hablaron de la condición de su corazón, no la llevaron al arrepentimiento, no les predicaron esas cosas, no les hablaron de la necesidad de creer y de arrepentirse para con Dios y poner la confianza en Cristo. Y la persona de momento pasa al frente
Y está así, tú ves allí llorando, emocionado, y qué bonito. Pero la persona simplemente fue emocionado por un individuo que sabía llevarlo hasta ese punto. Y le pusieron una musiquita que algo motivo para bregar con las emociones. Amigos míos, hasta en un concierto de un impío tú puedes hacer llorar y hacer desmayar a una persona. Hay gente que han caído en conciertos de Chayanne, en conciertos de diferentes personas emocionados y llorando. Hay canciones que le paran los pelos a uno y que lo llevan hasta el borde de tristeza, punto suicidio. Y hay canciones que te hacen moverte. ¿Ven? Pero la realidad es que es una emoción, una constipación emocional, no una realidad transformadora del alma. No queremos engañar a la gente, queremos decirle la verdad. Porque solo la verdad de Cristo y sus enseñanzas son fundamentos firmes para una vida que vale la pena. Esta persona dijo, yo no entendía completamente esa dependencia. Todavía estoy tratando de ganarme la aceptación de Dios. Y así hay muchos en las congregaciones tratando de ganarse la aceptación de Dios porque no han entendido el infinito valor del sacrificio de Cristo, que es suficiente para salvar. Pero no tan solo te salva, te transforma por el poder del Espíritu Santo para que vivas en vida nueva. Otra razón, dedicación insincera. Hay muchos que se dedican de manera no sincera. Ejemplo, esta persona dijo, cuando tomé mi decisión, no tenía ningún sentido real de convicción o arrepentimiento. Una persona que luego, en el camino, muchos años después, se le predicó el evangelio y llegó a conocer a Cristo, pero pertenecía a una iglesia, ya era miembro, ya estaba bautizado y era inconverso. Y cuando hizo la primera profesión no tenía ni convicción, ni tenía arrepentimiento. ¿Era cristiano? No. Aunque mi decisión fue hecha, él dice, no hubo un cambio de señoría en mi vida. En mi vida mandaba yo. Yo hacía lo que quería, cuando quería y como quería. Y si alguien se metía en el medio, le venía porque le venía. Esa persona no reinaba sobre su vida Cristo. Esa persona reinaba en él. Y entonces está la predicación superficial centrada en el hombre. Muchas personas hacen faltas profesiones por esa predicación superficial centrada en el hombre. ¿No han notado que muchas de las predicaciones tienen que ver con que tu dolor y todas esas cosas? Eso no es malo. Hablar de sanidad. Dios quiere salvar al hombre de manera integral, en las emociones, en el espíritu, en todo, pero es de manera integral. Todo el hombre. En su mayoría, mira lo que dijo esta persona. Oí predicación que era superficial y no evangelizador. Nadie me explicó con claridad el evangelio de Cristo y lo que implicaba. Así que me uní a la iglesia y nunca me explicaron acerca de que me tenía que arrepentir y creer, o sea, poner mi confianza en Jesús. ¿Qué triste? ¿Qué cosa más triste? A través de todo esto que hemos mencionado, podemos ver que muchos se unen a las iglesias por razones aparte del nuevo nacimiento. Y esto nos lleva a una pregunta que contestaremos, si la gracia de Dios lo permite, la semana que viene. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos saber si nuestra profesión de fe o decisión de seguir a Cristo fue genuina? Esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo podemos saber si nuestra profesión de fe o decisión de seguir a Cristo fue genuina? La semana que viene, en la Iglesia Bautista de Batelle, a la misma hora, si la gracia de Dios lo permite, y por el mismo canal. Oremos. Padre Celestial,
Te adoramos y te damos gracias. Reconocemos que muchas cosas están sucediendo en las iglesias de Cristo que no deberían estar sucediendo a raíz de que la manera del mundo de hacer las cosas se ha vuelto muchas veces la manera en que la iglesia hace las cosas. Te queremos pedir perdón, Señor. Te queremos pedir perdón arrepentido. Lo hemos hecho, hemos pecado contra ti. Muchas veces te hemos ofendido en esta área también. Señor, enséñanos a dar evidencia del arrepentimiento. Enséñanos a vivir en verdad convencido de que tu verdad es lo único necesario por el poder de tu Espíritu Santo para transformar la vida. Enséñanos a vivir y a caminar en caminos sólidos. Tus enseñanzas, Jesús, son sólidas. Y tú has dicho claramente que cualquiera que oye tus palabras y las hace es como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Así mismo queremos nosotros poder construir nuestra vida sobre tus enseñanzas y caminar en ellas y vivir en ellas, movernos en lo que tú has enseñado. Enséñanos a permanecer fieles. Ayúdanos, Cristo. Reconocemos que por nuestras propias fuerzas se nos hace difícil, pero si tu Espíritu Santo está con nosotros, tu palabra está con nosotros, y tu Padre, tu gracia continua se derrama sobre nuestra vida, Señor, se logra, porque poderoso eres tú para hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Tú eres poderoso para hacernos aptos para toda cosa buena, como dice tu palabra, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti por Jesucristo, nuestro Señor, a quien sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salúdense, hermanos, en el amor de Cristo, y que la palabra sea sellada en su corazón.